Bueno, muy buenas noches. Como lo hemos anunciado desde hace un par de horas, nos visita hoy. Tenemos el placer de contar hoy en nuestros estudios, en los estudios de la Televisión Pública de Bogotá, con el presidente Correa, Rafael Correa del Ecuador. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Holman. Muchas gracias por esta invitación y a través de este medio de comunicación público. Un saludo a Bogotá y a toda Colombia. Bueno, es un placer, reitero, para nosotros, porque es la primera vez que un presidente, creo que en la historia de las televisiones públicas regionales, visita un canal de televisión público. La televisión pública puede y debe estar en los mismos estándares, o quizás mejor, que los estándares informativos, comerciales, de calidad de la televisión privada. Por eso le damos nuevamente las gracias, presidente Rafael Correa. Gracias a usted. Okay. Bueno, entonces... ¿Le puedo hacer una acotación? A ver, presidente. Nosotros creamos Ecuador TV y yo le puedo garantizar, Ecuador TV es la primera y única televisión pública en Ecuador, es del gobierno central, pero tiene un consejo independiente. Y le puedo asegurar que es la mejor programación del Ecuador y la mejor calidad técnica también. Yo creo que la televisión pública es la mejor televisión que debe haber en América Latina. Y mire, así se supera una de las cosas más graves que yo considero existe en la comunicación moderna. La comunicación es un derecho, y un derecho fundamental. Usted comunica mal, puede disolver una sociedad. Dentro de la comunicación está la información, una mala información. Lo que usted piensa de gente que ni conoce, las decisiones que toma a diario, depende de lo que le digan o caigan en los medios de comunicación. Pero la comunicación es un derecho. Y habría que preguntarse si ese derecho está garantizado cuando lo proveen negocios privados con fines de lucro. Claramente hay un conflicto. Un conflicto de intereses. Entre el lucro y el derecho. Y por definición, al ser negocios, si entra en conflicto el lucro y el derecho, prevalece el primero, el lucro. Por eso es tan importante tener medios públicos. Bueno, hemos iniciado, queridos amigos, como por la mitad del cuestionario. Ya el presidente Correa puso el caso sobre la mesa, nos está planteando y nos está hablando prácticamente de lo que hizo el gobierno ecuatoriano, la ley de medios. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta, presidente Rafael Correa, de que hay que hacer una ley de medios? De que yo también lo planteo, es decir, yo creo que medios de comunicación en poder de los hombres más ricos del país crea un conflicto de intereses. Bomba de tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Ecuador para que ustedes hicieran la ley de medios? Bueno, varias cosas. Mire, esto que le acabo de plantear, esto es un conflicto a nivel mundial, pero en América Latina es mucho más grave, porque si bien, por ejemplo, usted tiene en Estados Unidos canales de televisión privados, son sociedades con una larga lista de accionistas, con las excepciones de siempre. En América Latina están concentrados en media docena de familias de los respectivos países, familias de oligarquía, los medios de comunicación. Entonces usted se imagina el poder que tiene esa familia, y normalmente esas familias también tienen grandes poderes económicos. De hecho, en Ecuador, ¿cuál era la práctica? Usted hacía el emporio económico, los hermanos Isaías, el Banco Filambanco, están huidos, ¿no? Quebraron, etc. Pero luego de hacer el emporio, cerca de 200 empresas adquirían canales de televisión para informar, no para defender el emporio. Lo mismo era Banco del Pichincha, con Fidelegas. Para defender el emporio. Por supuesto. No para informar. Era parte de la estrategia. Entonces, cuando llegamos al gobierno y queríamos hacer una legislación para regular, controlar en algo los excesos de la banca, que nos había quebrado en el 99 y seguía tan campante, teníamos toda una campaña pues, de los medios de comunicación de esa banca. De los 7 canales de televisión nacionales que encontramos al inicio de nuestro gobierno, 5 eran propiedad de la banca. Es que podemos hablar de una sociedad verdaderamente libre cuando un derecho fundamental como la comunicación está tan expuesto a conflictos de interés, está en manos de negocios privados que a la vez son propiedad de de un puñado de familias de la oligarquía. Todo esto tiene que reflexionar América Latina y el mundo entero. Entonces, otra cosa muy importante, para que vea cómo se tergiversan las cosas. En Ecuador había una ley de comunicación, de radio y televisión, no para prensa escrita, de la época de la dictadura, donde el gobierno tenía capacidad hasta para cerrar los medios. Entonces, esos fueron otros motivos para, a partir del 2008, con la nueva Constitución, tener una nueva ley acorde a la nueva Constitución y acorde a los tratados internacionales. Pero nos hicieron una campaña, los medios de comunicación, como que si por primera vez iban a tener una ley. Una tercera reflexión. La prensa dice que es el cuarto poder, y probablemente lo es. Pero en democracia todo poder
necesita un contrapoder para que haya equilibrio. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Y la sociedad tiene no solo el derecho, el deber de regular los poderes, sea este poder político, poder económico, poder social o poder mediático. ¿Y por medio de qué regula esos poderes? Por medio de leyes. Todo esto nos motivó, la Asamblea Constituyente del 2008 ordenó, transitoria cuarta de la Constitución, en un año tener una ley de comunicación, nos demoramos 5 o 6 años porque fue boicoteada sistemáticamente, pero ya tenemos esta nueva ley. Presidente, pero también es cierto y vale la pena resaltar a los televidentes, y aprovecho en este momento para mandarle un saludo a nuestros queridos hermanos ecuatorianos y por supuesto a esos hermanos colombianos que se encuentran hoy viviendo en Ecuador. Estamos siendo retransmitidos en directo en este momento por la televisión pública del Ecuador, por nuestra hermana colega televisión pública del Ecuador en este momento. A los hermanos colombianos un abrazo. Presidente, pero ahí viene, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo generar independencia en un medio público? ¿Cómo hacemos? Y es un cuestionamiento que me hacen a mí. Me dicen, bueno, Holman, Canal Capital es la televisión pública de Bogotá, no es la televisión pública de la administración de Bogotá. Yo tengo que garantizar equilibrio, independencia y no propaganda. ¿Cómo hacemos y ahí? Es totalmente correcto. Y por eso debe haber escrutinio público. Y por eso debe haber controles cruzados. Por eso debe haber un consejo editorial y de administración independiente de la administración, que dependa de la ciudad a la cual se pertenece. Pero yo le hago la misma pregunta, o sea, ¿por qué esto es un problema de primer nivel? Y tienen razón, cuando se trata de un medio público. Y cuando se trata de un medio privado, donde la comunicación depende del capital, es mucho peor. ¿Y por qué ahí no es un problema? No lo entiendo. Porque esta misma pregunta no se la hacen a diario frente a los medios privados de comunicación. Si hay independencia de los intereses del capital detrás de ese medio, porque para poner una empresa se necesita capital, ¿no? De la familia propietaria de esa capital. Entonces, ¿por qué no nos hacemos esa misma pregunta para el sector privado? Porque ahí el problema, que es real, es muchísimo más grave. ¿Cuál es la línea editorial que prima desde los medios de comunicación privados? ¿El interés de una información o, al final del día, como sucede en Colombia, valga la pena decirlo, una empresa que hace cervezas, que monta aviones, que hace carreteras, que financia campañas presidenciales, hace noticias al final de la noche? Entonces, pero por si acaso, uno de los pasos más importantes para una verdadera democracia y para evitar esa concentración de poder, porque la concentración de poder mediático y poder económico es fatal para una sociedad, fue haber prohibido. Si usted, esa conjunción de poderes, la nueva Constitución y las nuevas leyes, la ley de comunicación, prohíbe. Si usted quiere dedicarse a la comunicación, maravilloso, pero solo puede dedicarse a la comunicación, ya no puede ser como antes, que tenía el periódico del banco, o viceversa, el banco del periódico, ¿no? Si tiene más de 6% de paquete accionario en un medio de comunicación, usted ya no puede ser banquero, no puede tener una empresa de carros, etcétera, para que no haya ese conflicto de intereses, para que solo se pueda dedicar al sagrado deber de comunicar y minimizar, insisto, ese conflicto potencial de intereses. Bueno, vale la pena resaltar que esta no es una discusión solamente de Ecuador, es una discusión que está dando todo el continente, toda América Latina está viviendo ese mismo fenómeno. Pero bueno, ya Ecuador ha hecho una ley de medios, está superando, digamos, en bien de la democracia, como lo ha dicho el presidente Rafael Correa. Pero, presidente, precisamente a raíz de esa ley de medios se han surtido una serie de diferencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la... No, desde antes también. Desde antes, pero yo le quiero Desde hablar... que osamos contestarle a la prensa, pero lo otro que nos habían querido posicionar es que por ley divina los periodistas y los medios y los dueños de los medios estaban por encima del bien y del mal, ellos podían calumniar, mentir, manipular y nadie les podía contestar. Entonces en Ecuador hay un presidente que le contesta y le dice: ustedes son mentirosos. Entonces ellos no dicen corruptos, criminales, dictadores, eso es libertad de expresión. Uno le dice mentirosos, atentado a la libertad de expresión. No, venga, yo le digo, Rafael, presidente Correa, una experiencia personal, presidente Rafael Correa. Mire, a mí, hace unos años, el presidente Álvaro Uribe públicamente me señaló de aliado del terrorismo, porque yo pensaba diferente, porque yo tenía un programa de televisión que hablaba de derechos humanos.
Y si no fuera por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Relatoría de Libertad de Expresión, mi situación sería muy complicada. Qué bueno que haya hecho cosas buenas, pero yo le puedo decir muchas cosas malas que ha hecho contra Ecuador, dando cabida a opositores políticos que se han victimizado cuando son ellos los que atentan día a día contra los derechos humanos. Los hombres políticos también tenemos derechos humanos. Artículo 11, 12 de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la honra, a la intimidad, a la dignidad. Las diferencias concretamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo digo, presidente Correa, porque... Le pongo un ejemplo. Opositores políticos, ¿ya? 3 tipos, un asambleísta y 2 asesores, qué sé yo, pusieron una denuncia con abogados en la Fiscalía, diciendo que el 30 de septiembre del 2010, cuando hubo un golpe de Estado en Ecuador y casi pierdo la vida, todavía sido un show montado por el presidente, que yo me había escapado del hospital para preparar mi supuesto rescate de una universidad cercana, ¿no? Y luego regresé para fingir ser rescatado y me solazaba mientras veía a los muertos y que ordené disparar a diestra y siniestra. Eso no es que dice investigues, acusan al presidente. Por eso el presidente es criminal de lesa humanidad, con firma de abogado. Y lo presentan a la fiscalía, que si tuviéramos un fiscal corrupto, yo pudiera estar preso. Después de 6, 8 meses tuvimos que sacar certificado de la Cruz Roja Internacional, sede en Lima, para decir que no había habido ningún crimen de lesa humanidad. La justicia ecuatoriana determina, como no podía ser de otra manera, que esa denuncia es maliciosa y temeraria. Se hace correspondiente juicio y son condenados a 6 meses de prisión, 1 año. Van y se quedan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dictan medidas cautelares para los cuales no tiene atribución la Comisión, diciendo que es derecho a la libre expresión. O sea, derecho a la libre expresión es que usted le pongan una demanda maliciosa y temeraria, un trío de odiadores. Pero, ya basta, ¿en qué estamos? Mire lo interesante que es estudiar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo digo... esta es una discusión que nos daría todo el día aquí, presidente, pero cerremos el tema con lo siguiente. Mire el caso contrario, voy a decir para que no veamos esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre blancos y negros. Creemos que puede haber matices. Si no fuera por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alcalde Gustavo Petro no lo hubieran podido restituir. Lo sacó un procurador destituye a un alcalde elegido popularmente, se invoca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los derechos políticos, y gracias a eso el alcalde hoy está... Qué bien por mi querido amigo Gustavo Petro, pero dígame en qué lugar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que firman los países, que es a lo que están obligados, dice, le da atribución a la Comisión para dictar medidas cautelares. Es una de las tantas arrogaciones de funciones de la Comisión, y como nadie se preocupaba de eso, como tenían patente de corso, se acostumbraron a aquello. Pero por favor, tal vez el remedio es más caro que la enfermedad. Una burocracia con agenda propia, ¿no? Arrogándose funciones que nunca le hemos otorgado los estados, es tremendamente grave. Y el juez honesto no es el que de vez en cuando dicta sentencias adecuadas, es el que siempre dicta sentencias adecuadas. Entonces seguramente ha tenido algunos aciertos la comisión, pero sí le puedo decir que se ha vuelto un instrumento de persecución de gobiernos progresistas y que está absolutamente cooptada por los Estados Unidos, por la visión anglosajona de libertad de prensa, que en verdad es libertad de prensa, por el ONGismo, aquel que vive de estas organizaciones, y por el capital detrás de los medios de comunicación. Ahí está un fuerte debate, pero cambiamos... ¿Puedo poner otro ejemplo? Para que vean los dilemas. Pero permítame darle otro ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere a la comisión por su labor durante las dictaduras, sangrientas dictaduras, sobre todo el Cono Sur. ¿Quién puso esas dictaduras? Estados Unidos. Y la comisión trabajaba en Washington. Entonces, cuidando los muertos y heridos de las dictaduras puestas por Estados Unidos. Tiene la sede en Washington, la comisión. Correcto. Y Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José. ¿Usted cree que podemos tolerar estas cosas del siglo XXI? Ahí está la discusión, porque digamos... Financia Estados Unidos, que no reconoce la comisión. En un país en medio de conflicto armado, donde el Estado colombiano ha violado los derechos humanos, yo también le puedo citar ejemplos, digo, desde el caso colombiano, presidente, donde la Comisión, la Corte Interamericana han jugado un papel importante para restablecer derechos a comunidades vulneradas, defensores de derechos humanos, en fin. Pero esa es una discusión de fondo. Poner otro ejemplo. Le puedo garantizar que con el gobierno de Revolución Ciudadana el Estado ecuatoriano lo que ha hecho es proteger al máximo los derechos humanos. Y cada año tenemos más denuncias en la comisión que el gobierno de Pinochet, porque le abre la puerta a cualquier opositor que va a decir cualquier barbaridad. Presidente, hoy
estamos ante la posesión del presidente Juan Manuel Santos, un discurso emotivo, pragmático, pero yo estuve presente en la posesión y hubo una imagen que me impactó, presidente, fue el encuentro suyo con el presidente Juan Manuel Santos. Una mirada, un abrazo firme, que dista mucho de esa mirada de Santo Domingo con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero es que además el presidente Juan Manuel Santos, que fue el ministro de Defensa, que bombardea Angostura, hoy dice en el discurso: Colombia estuvo prácticamente aislada del concierto de América Latina. Hoy hacemos lazos fuertes de amistad con nuestros hermanos latinoamericanos. Y lo que uno ve en ese abrazo, lo que yo vi en ese abrazo, y creo que millones de colombianos, en ese abrazo, en esa mirada de hoy, fue reconciliación, que ustedes vienen reafirmando como nunca antes la relación entre Colombia y Ecuador. ¿Cómo se logra esa reconciliación? Hablando para nosotros los colombianos que buscamos la paz, ¿cómo dejamos atrás esa mirada, esa tensión de Santo Domingo? Bueno, si usted le bombardean a su país, ¿qué mirada quiere dar? No. Es una de las más grandes injusticias que ha ocurrido en la historia de Latinoamérica. O sea, Uribe lo que quería era un trofeo, porque él sabía que nosotros no apoyamos a la FARC, porque habíamos colaborado permanentemente con su gobierno. Nosotros también somos víctimas de la guerra colombiana. A ver cuántos muertos, cuántos heridos tenemos a causa de este conflicto. Pero cuando quiso tener un trofeo, no le importó el derecho internacional, el respeto a los países amigos, y nos bombardeó. Y cuando ya no pudo ocultar más el bombardeo, porque cuando a mí me llama, me dice que fue fuerzas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano en una persecución en caliente frente a una columna de la FARC, que yo inclusive preparé helicópteros para ir a rescatar a la patrulla que supuestamente estaba rodeada por la FARC, etcétera, en nuestro territorio. Y después, cuando ya no puede sostener esa mentira, lo que empieza es una campaña diciendo que nosotros apoyamos a la FARC. Por eso he dicho muy claramente, nos ponemos ante 1, 10, 100 detectores de mentira cada uno, para ver si yo conozco a alguien de la FARC, porque ni siquiera conozco a alguien de la FARC, pero que el presidente Uribe pues también se ponga para ver si él conoce paramilitares, narcotraficantes, etc. Hablemos aquí muy claramente las cosas. Con el presidente Santos, yo no conocía, era el ministro de Defensa que había bombardeado, teníamos grandes temores. Pero le puedo decir ahora que entre nosotros existe una profunda amistad, y en lo personal yo creo que tenemos nuestra diferencia ideológica, pero es lo esencial, una buena persona. Entonces se puede confiar en las buenas personas. Y eso ha permitido pues, que las relaciones bilaterales estén en su mejor momento, tal vez. Eso es lo que yo quiero rescatar, ese ejercicio de reconciliación. Bueno, se dieron las cosas claras, ¿no? El propio presidente Uribe pidió 3 veces disculpas al Ecuador, pero pedía disculpas y después seguía con su campaña de difamación. Entonces, con el presidente Santos, pues, además de las disculpas, de las compensaciones, se compensó a la familia del ecuatoriano muerto en el bombardeo, el señor Aizaya, etcétera. Empezamos, pues, un trabajo conjunto y, sobre todo, para buscar la paz que tanto desea Colombia, tanto desea América Latina. Y le insisto, pese a nuestra diferencia ideológica, yo considero que es una persona honesta, sincera, seria, en la cual se puede confiar, y eso ha permitido que las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador estén en un momento extraordinario y se haya avanzado mucho en el desarrollo fronterizo y, por qué no decirlo, también en la búsqueda de la paz. En la búsqueda de la paz, y para allá vamos. Yo quiero contarle a los televidentes, yo he tenido la oportunidad de recorrer como reportero el conflicto colombiano. Fue muy triste encontrar en la dorada Putumayo cómo los paramilitares habían asesinado no 1 ni 2, sino casi una decena de ciudadanos ecuatorianos. Eso no se nos puede olvidar a los colombianos, cómo nuestra guerra ha generado daños colaterales a nuestros hermanos brasileros, venezolanos, peruanos, ecuatorianos. Y por eso hoy decimos, la paz de Colombia es la paz de América Latina. Pero, Holman, si me permite, sobre todo Ecuador. Nosotros tenemos una frontera de cerca de 700 kilómetros. En esa frontera Ecuador necesita tener cerca de 11.000 hombres armados entre policía y Fuerzas Armadas. Si fuera una frontera normal, necesitaríamos tal vez 3.000. Eso nos cuesta cerca de 120 millones de dólares anuales, además de las pérdidas de vida, las incursiones, etc. Y entre otras cosas, porque la estrategia del anterior gobierno era la estrategia del yunque, atacar de norte a sur a la FARC, ¿ya?, para que nosotros tengamos que contener
en nuestra frontera y no había presencia. Tú lo debes saber, Colombia, no había presencia del Estado colombiano en la frontera con Ecuador para que nosotros tengamos la carga, los muertos, el costo de ese conflicto. Con el presidente Santos claramente las cosas han cambiado. Pero además tengo que decir, cómo tuve la oportunidad de hablar con una decena de colombianos en Quito y ver cómo este conflicto había desplazado, a ver, 60.000, 100.000 colombianos. Oficialmente, porque hay cerca de 60.000 ¿no? refugiados. Oficialmente, ya, pero el subregistro es... Extraoficialmente, debe haber 300.000 por lo menos ecuatorianos en Colombia. Y si ustedes hablan con esos colombianos la ayuda entre ACNUR, a la Consejería para Refugiados de Naciones Unidas y gobierno ecuatoriano, esos colombianos que pasaron la frontera fueron convertidos en ciudadanos de primer orden, es decir, en ciudadanos con derechos, educación, salud. ¿Cómo ha sido ese tratamiento? Mira, probablemente somos el país del hemisferio occidental con mayor cantidad de refugiados y colombianos, la mayoría. El 98%. Y de acuerdo a la ACNUR, el que mejor los ha tratado, porque en otros lugares los refugiados están en campos de refugiados. En Ecuador están perfectamente integrados, yendo a escuelas, servicios públicos ecuatorianos como cualquier otro ciudadano del Ecuador. Entonces han sido recibidos con los brazos abiertos y ese es nuestro deber. Estoy seguro que Colombia hubiera hecho lo mismo por Ecuador, pero eso indigna aún más cuando se nos bombardea unilateralmente y se nos quiere convertir en cómplices de la FARC. Correcto, presidente. Y ahí volvemos y caemos en la necesidad, la urgencia de la búsqueda de la paz, como lo ha expresado hoy el presidente Juan Manuel Santos en su discurso. Juntos por la paz, ese es el reto que le ha puesto y el presidente Juan Manuel Santos, que le ha dicho a los colombianos, no va a ser un reto solamente de un presidente de un gobierno, tiene que ser un reto de toda la sociedad colombiana. Y en ese reto, sin embargo, aparece el Ecuador. Usted, presidente Correa, dijo en otra oportunidad recientemente que Ecuador estaba abierto como buenos oficios del gobierno ecuatoriano y del territorio ecuatoriano para la posibilidad de un encuentro, de un diálogo, de un proceso de paz con el ELN. El presidente Santos conoce, y el pueblo colombiano debe conocer, que Ecuador tiene, y en los ecuatorianos, a sus hermanos y a sus servidores. Si nosotros podemos contribuir a la paz en Colombia, cuenten con nosotros. Entre ellos, prestar nuestro territorio para las conversaciones de paz con el ELN. ¿Esto podemos decir algo más, algún detalle? ¿Se ha avanzado? No, porque todavía no hay definiciones, pero sí lo anunciamos, sí lo informamos que ya había habido conversaciones previas, ¿no? En el mes, no recuerdo exactamente, mayo probablemente, abril, ya hubo reuniones de representantes del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia en territorio ecuatoriano. Ya hubo reuniones entre representantes del gobierno colombiano y representantes de la guerrilla del ELN en territorio ecuatoriano. Un par de semanas estuvieron reunidos. Un par de semanas, ok. La mediación que ha ofrecido el presidente Rafael Correa, importante. Nos están diciendo que nos ven desde el canal 48 del Ecuador. Un saludo grande a los canales públicos, nuevamente a la televisión pública del Ecuador. Ese sí es canal oficial del gobierno, ¿no? Pero lo decimos claramente, canal oficial, se llama el Ciudadano. Institucional, digamos. Sí. Entonces ese sí, Ciudadano saca las TV. obras del gobierno, etcétera, ¿no? Pero Ecuador TV, usted ve de repente comentarios más duros que la oposición. Es como en el periódico público, el Telégrafo, ¿no? Hay editoriales que nos dan durísimo. Eso también pasa aquí en Canal Capital, en la franja de opinión, opiniones más duras contra la administración de Bogotá que... Con tal de que sean honestos, me explico. Porque no hay mayor deshonestidad que politiqueros disfrazados de periodistas. Correcto. Estamos de acuerdo, presidente. Presidente, escuchando hoy al presidente Juan Manuel Santos, él hablaba de que la paz de Colombia estaba cruzada por rebatir la inequidad, la desigualdad. Y nos encontramos que el Ecuador, lo acaba las últimas cifras del Fórum Económico Mundial, del ranking, Ecuador, durante la administración del presidente Rafael Correa, lo que se ha llamado el milagro ecuatoriano, la revolución ecuatoriana, y lo pone a usted
como uno de los grandes líderes de este continente, no me cabe la menor duda. Gracias. Sube del puesto número 105 al 75. En competitividad. En competitividad, pero también en lucha contra la inequidad. Presidente, cuéntenos cómo es ese milagro. ¿Qué es lo que está planteando precisamente hoy el presidente Juan Manuel Santos? Porque la lucha contra la inequidad, contra la desigualdad, son los apellidos de la paz. Bueno, el presidente Santos fue muy concreto, habló de paz, equidad y educación. Y yo pudiera englobar los dos últimos en el primer concepto, paz, porque la paz no es solo ausencia, no es solo ausencia de violencia, ausencia de guerra, es presencia, presencia de justicia, de oportunidades, de dignidad, de equidad, de educación, de ilustración, para saber nuestro puesto en el mundo, qué buscamos, etc. En el caso ecuatoriano, mire, el desarrollo es básicamente un proceso político. Uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló, Latinoamérica no. Si cuando llegó Cristóbal Colón teníamos civilizaciones mucho más avanzadas en lo que es hoy Latinoamérica, los mayas, los aztecas, los incas, tenían más tecnología, teníamos igual o mayor cantidad de recursos naturales, pero sucedió exactamente lo contrario, se desarrolló América del Norte. Es el enigma del desarrollo, hay muchas respuestas probablemente y respuestas complejas, pero sin lugar a dudas, una de las principales respuestas es qué clase de élite nos dominaron. Y fueron élites excluyentes que concentraron el poder para diferenciarse. Entonces el proceso, el desarrollo es básicamente un proceso político. ¿Quién manda en una sociedad? Las grandes mayorías o una aristocracia. Entonces, esto es lo que fue la Revolución Ciudadana, cambiar esas relaciones de poder en función de las grandes mayorías. Y una vez que mandan las grandes mayorías, vienen las leyes, la nueva constitución, las instituciones, en función ya no del capital financiero, no de los medios de comunicación, no de unas cuantas familias, sino, insisto, de la inmensa mayoría, sobre todo los más pobres. Por supuesto, también se necesita técnica, talento humano, porque usted puede cambiar el poder político solo para repartir miseria. Pero el paso inicial es un cambio en las relaciones de poder en función de la grandes mayoría. Más técnicamente, como decía Gramsci, cambiar nuestros estados aparentes en estados verdaderamente populares. Los estados burgueses, representando solo unos cuantos, por estados populares, representando a todas y a todos. Ese fue el primer paso. ¿Sí? Es decir, el cambio, invertir la pirámide de poder, darle poder al pueblo, básicamente. Pero usted después lanza, y lo acaba de decir, lanza lo que fue la revolución educativa. El presidente Juan Manuel Santos hoy acaba de decir, vamos a darle 400.000 becas a los estudiantes más pobres del país. Ustedes eso ya lo hicieron. Bueno, en Ecuador la educación pública es absolutamente gratuita. E incluso tenemos becas de manutención si un chico tiene que desplazarse a una ciudad para poder estudiar. Pero mire, el inicio fue recuperar la esperanza de todo un pueblo. Yo encontré un país destrozado, desmoralizado, inmovilizado. ¿Por qué? Porque por los engaños permanentes. Ya decía, no tenemos solución, las buenas carreteras solo son para Colombia, para Perú, nosotros no podemos hacer nada, tanta traición. La crisis del 99 nos produjo en pocos años cerca de 2 millones de migrantes, eso destrozó la sociedad ecuatoriana, destrozó las familias ecuatorianas. Entonces había que recuperar esa esperanza y de forma rápida. Felizmente estaban ahí los recursos mal repartidos. Entonces la primera etapa fue esa reforma institucional, la Asamblea Constituyente, la Constitución, una serie de leyes en función de la nueva relación de poderes y la mejor distribución de lo que ya producía el país. Por ejemplo, el petróleo que se nos lleva a las transnacionales, renegociamos los contratos petroleros, ahora eso queda en el país, renegociamos la deuda externa, triplicamos la emisión, la recaudación tributaria sin aumentar impuestos, pero haciendo pagar a los que evadían esos impuestos. Eso nos permitió hacer una gran inversión pública, carreteras, hospitales, centros de salud, escuelas, unidades de policía comunitaria, etc. Pero ya estamos en una nueva etapa y ese es uno de los errores que cometió la izquierda tradicional. Habló mucho de justicia social y muy poco de eficiencia. Yo gané las elecciones en 2013 ya no con un discurso de justicia social, sino con un discurso de productividad. De gerencia. Cambio de la matriz productiva para hacer nuevas y mejores cosas y poder seguir mejorando nuestro nivel de vida y mantener los servicios sociales que hemos creado en estos años y garantizar los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Es decir, una crítica que usted le hace a la izquierda tradicional o a la izquierda histórica en el continente, yo decía, se critica mucho, pero se gerencia poco.
Sí, y se necesita saber gerenciar. O sea, tenemos que ser eficientes y muchas veces no hay mejor justicia social que la eficiencia, porque con lo mismo puedes hacer mucho más. Y esto se lo olvidó frecuentemente a la izquierda, y yo lo noto en mi gobierno, donde hay mucha gente que viene de esa izquierda tradicional, habla mucho, es muy generosa con plata ajena, pero nunca dice cómo generar más recursos. Bueno, presidente, hay algo que comentan mucho los colombianos que viajamos, y una imagen poderosa, presidente, que refleja, digamos, el cambio que ha tenido Ecuador bajo su administración. Es cuando llegamos al puente de Rumichaca. Esa imagen, donde ustedes acaban de hacer una bilateral con el presidente Juan Manuel Santos, pues llega la carretera colombiana, es un carril de ida, otro carril de vuelta, y nos encontramos con un Ecuador con una avenida, 3 carriles de ida, 3 carriles de regreso. No, solo 2, no exageres, solo 2 ida, 2 de vuelta. Usted me había dicho que 3. Con parte R central. No, son 2. Y también si va por el lado de la Amazonía, ¿no? Ahí tenemos la carretera, el puerto de San Miguel, y sería otro eje binacional con Colombia, pero falta el lado colombiano. Mira, hay que ser pragmáticos en esto, es que nos llenamos muchas veces de discursos. La democracia participativa, entonces vamos a preparar la sopa, todos participan, ¿ya? Al final sale la sopa más horrible del mundo, pero ¿cuánta participación? Entonces pusieron la carreta delante de los bueyes. Entonces hay que poder gobernar, hay que ser ejecutivo. Y mucho romanticismo, el consentimiento previo. Consentimiento previo significa capacidad de veto, pues. Basta que un grupo se lo ponga, depende cómo define el consentimiento previo, o que una persona se lo ponga, para que pare el proyecto más importante del país. Entonces es la fórmula del desastre, tratar de contentar a todo el mundo. Dice Woody Allen, no conozco la fórmula del éxito, pero la fórmula del desastre es querer contentar a todo el mundo. Y lamentablemente eso sucede en nuestros países, sucedía en Ecuador. Y cambiamos las leyes para poder gobernar, para poder ejecutar. Nos dijeron dictadores, nos dijeron de todo, pero ahí ahora el pueblo ecuatoriano goza de los resultados de estas decisiones, de estas herencias, de estas políticas. En cambio, Colombia todavía tiene muchísimas complicaciones institucionales en ese aspecto. Pues ahí están las cifras. El Fórum Económico Mundial hoy está resaltando precisamente el nivel de competitividad que está alcanzando Ecuador bajo la administración del presidente Rafael Correa. Vamos a un pequeño corte de comerciales y en minutos, Ecuador y América Latina. Bueno, seguimos en grandes temas, en este momento con una charla, una entrevista agradable con el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En este momento nos están viendo en Ecuador a través del canal 48, TV Ciudadano, y en redes sociales nos reportan en este momento que ya somos tendencia en Colombia, la televisión pública de Bogotá haciendo historia con este tipo de entrevistas, con este tipo de debates. Presidente, le voy a leer una frase. ¿Cómo no? Y a nuestros televidentes. Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Simón Bolívar. Nuestro padre de la patria, nuestro Simón Bolívar, hablaba de la patria grande, de esta nuestra querida América Latina. Hoy América Latina ha iniciado desde hace tiempo atrás unos procesos de unidad, UNASUR. Recientemente se inaugura en Quito la sede de UNASUR. Se va a inaugurar. Y una serie de relaciones que están fortaleciendo la unidad latinoamericana. ¿Qué significa eso para la construcción de la patria grande que soñaba? Bueno, son pasos esperanzadores, pero a pesar de que hemos ido rápido en comparación con otros procesos integracionistas como Unión Europea, tenemos que ir mucho más rápidamente. De hecho, siempre decimos, mientras que Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, ya que son 28 países con diferentes culturas, tradiciones, sistemas políticos, religiones, idiomas, etcétera, muchos de ellos enemigos históricos que se vieron matando a través de los siglos. Mientras ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto.
porque debimos ser el inicio, una gran nación de naciones, como decía Bolívar, la Gran Colombia. En vez de fortalecer esa unidad, se desintegró esa Gran Colombia. Tenemos una historia común y yo creo que tenemos un destino común, tenemos intereses comunes, prácticamente la misma lengua, la misma cultura, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, las rivalidades históricas, muchas explicaciones, pero si antes la integración era sobre todo un sueño de nuestros libertadores, ahora para muchos de nuestros países es una necesidad de supervivencia. Economías pequeñas, abiertas, va a ser muy difícil que sobreviva un mundo globalizado donde todo está en función del capital especulativo, estos vendavales, los capitales golondrinas, etcétera. Pero no solo eso, el mundo del futuro será un mundo de bloques. Y para tener presencia en el concierto internacional, tal vez el único país que lo puede tener por sí solo sería un Brasil. Debemos actuar como bloques, como por ejemplo UNASUR, para tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para transmitir nuestro valor al mundo, para defender nuestros intereses. Entonces el mundo del futuro será un mundo de bloques y América Latina no puede perder tiempo ya en esto. Así que la patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad y una necesidad urgente. ¿Cuándo se inaugura la sede de UNASUR? Noviembre, y está preciosa. Y en un lugar muy emblemático, la mitad del mundo, latitud cero. O sea, la capital de Sudamérica en el centro del mundo. Presidente, hoy escuchaba, volviendo al discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos, hablaba con mucho orgullo del pacto de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, Ecuador no participa de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué, presidente? Bueno, le he dicho, yo respeto mucho, quiero mucho, lo considero un amigo personal al presidente Santos, pero hay cosas que no compartimos. La Alianza del Pacífico se fundamenta en el neoliberalismo, el aperturismo, la competencia, etcétera, y no coincidimos con esa visión. Pero si quiere un argumento, este es un argumento político, ideológico, pero si quiere un argumento técnico, Ecuador no tiene moneda nacional. En consecuencia, entrar a esta clase de acuerdos, donde la competencia, el sálvese quien pueda, es tremendamente difícil. Si Colombia, riesgoso, si Colombia tiene un problema en su sector externo por haber entrado a la Alianza del Pacífico, y es mucho más lo que compra que lo que vende, puede utilizar tipo de cambio, política monetaria, para equilibrar su sector externo. Ecuador no puede utilizar nada, no tenemos moneda nacional. En consecuencia, técnicamente incluso, pero es visión ideológica, lo decimos muy claro, pero además, técnicamente, para un país sin moneda nacional, entrar a este tipo de acuerdos basados en mercado, en competencia, en aperturismo, es tremendamente riesgoso. Por eso es preferible fortalecer modelos como UNASUR. ¿Qué otro modelo tenemos? Si usted me pregunta, yo no creo en la competencia ni siquiera entre agentes económicos, pero entre países me parece una barbaridad. Y así nos han dominado. Y usted citó a Bolívar. Y Bolívar también decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Algunas veces nos hacen creer que es una virtud lo que son nuestros defectos y nuestros problemas. Mire, aislados, compitiendo entre nosotros, para que venga inversión extranjera, quién baja más los salarios, quién da más facilidades, flexibilidad laboral, para utilizar eufemismo, es decir, quién baja más salarios reales, quién permite despedir trabajadores, quién da más facilidades tributarias, compitiendo entre nosotros. Todo ese excedente, el sudor de nuestros trabajadores, la plata de nuestro pueblo, irá a las transnacionales. Individualmente será el capital transnacional el que nos ponga las condiciones. Solo unidos seremos nosotros los que le pongamos las condiciones a ese capital transnacional. Ahí usted comparte... Entonces es coordinación, cooperación, no competencia entre países. No competencia. Precisamente, hablando de esa cooperación, yo estaba leyendo hace poco, digamos, y sigo insistiendo con el término de esa transformación poderosa que ha hecho el Ecuador. Ustedes están construyendo hoy 3 hidroeléctricas. 8. 8. Bueno, 8 hidroeléctricas. Hasta el 2016 inauguraremos 2.700 megavatios de potencia. Y con los 1.100 que hemos inaugurado en el transcurso de nuestro gobierno, serán casi 4.000, mucho más de lo que se hizo en toda la historia del país. Donde ustedes pasarán, en lugar de comprar la energía, por ejemplo, en el caso colombiano, que no la vendían bien cara, dicho sea de paso. Pero ustedes van a terminar vendiéndole a Colombia. Esa es un poco la idea. Pero ahí nuevamente viene integración. Correcto. Hay países y sobre todo regiones en América Latina superavitarias de energía y deficitarias. Por ejemplo, Ecuador es superavitario. Tenemos cerca de unos 20.000
megavatios de potencia, de capacidad. Estamos en unos 6.000 ya explotados, pero son cerca de 20.000. Pero, por ejemplo, el norte de Chile es deficitario, es desierto. El norte de Chile es deficitario de energía. Con la red interconectada de UNASUR, uno de los proyectos que tenemos, que ya está planificado, se está consiguiendo el financiamiento, etcétera, podremos enviar energía de Ecuador al norte de Chile. No es que el mismo, ¿cómo se llama?, electrón llega de Ecuador a Chile. No, pasa por Perú, se queda en Perú y Perú genera y le manda a Chile, pero nos complementamos entre países. Entonces, una de las tantas ventajas de la integración y de esa infraestructura regional que tenemos que crear gracias a esa integración. ¿Qué nos falta para esa integración, presidente? Voluntad. Hay muchas cosas que se pueden hacer mañana, pero esto de coordinar a nivel de países suena bonito, suena fácil, pero es extremadamente difícil. Hay falta de entendimiento muchas veces, intereses distintos, etc. Pero, por ejemplo, mañana mismo podríamos tener el Fondo del Sur para evitar el absurdo de enviar centenas de miles de millones de dólares de nuestra reserva al primer mundo, donde ya no es que están más seguras pues que en nuestra región. Mire todos los bancos que quebraron con la crisis. Pero no solo eso, les mandamos centenas de miles de millones en reservas y nos pagan 0.5% por esas reservas. Y esos mismos billetes, porque no están marcados, son los que nos prestan, pero al 6, 7, 8%. Es decir, no es solo liquidez que enviamos al exterior, al primer mundo. No es solo que financiamos su desarrollo, no el nuestro, sino que transferimos riqueza neta. Todo eso se puede evitar si tuviéramos nuestro propio Fondo del Sur. Eso es voluntad nada más. Nuestro Fondo del Sur. Sí. Para decirlo de otra manera. Eso es lo que están planteando los BRICS. Los BRICS, con menos necesidad que nosotros, ya decidieron su Fondo del Sur, su fondo de reservas. El Fondo de Reservas. Para decirlo de otra manera, si usted está de acuerdo conmigo, presidente Rafael Correa, la calidad de vida de un ciudadano del primer mundo la estamos financiando con la pobreza de un ciudadano del tercer mundo. Esa era un poco la teoría de dependencia. Y cuidado, que otro de los grandes males, también el cambio cultural es fundamental para el desarrollo. Y ahí nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, es típico en América Latina que cambie todo, pero yo no cambio nada. Y eso es imposible. Entonces, yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho América Latina es el paternalismo y la otra cara de la moneda, la victimización. Hemos sido explotados, somos pobrecitos y tenemos mucha razón en aquello. Pero entonces, como somos las víctimas, no tenemos que hacer nada, tienen que cambiar los victimarios. No, también tenemos que cambiar nosotros. O sea, el haber sido víctimas de saqueo, de explotación, no nos exime de responsabilidad, no nos hace superiores a nadie moralmente. No es que nos permite tener todas las respuestas. Con esta victimización perdemos el sentido de autocrítica. Entonces, la teoría de dependencia fue gran parte de eso, sin que esto signifique que no haya tenido parte de razón, porque claramente hay restricciones externas. Actualmente tenemos restricciones externas importantes. Lo que yo le decía, todas estas superestructuras institucionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, que tratan los gobiernos progresistas peor que la dictadura de los 70. Sí. Solamente porque nos atrevemos a cuestionar los medios de comunicación, etcétera. El GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos, impone a nuestros países cosas que no cumplen los propios países a los cuales representan, son los 20 países más ricos del mundo. Estos tribunales de arbitraje, donde todo está en función de las transnacionales. Entonces, por supuesto que hay restricciones externas. La nueva División Internacional de Trabajo, ellos producen, nosotros producimos materias primas, ellos bienes industriales con valor agregado. Ahora la nueva división, ellos producen conocimiento, sí, ya que es un bien público, en economía, que es un bien público, un bien de libre acceso, al menos técnicamente hablando, y sin rivalidad en el consumo. Si Microsoft produce un software, yo puedo copiar el software. Técnicamente es fácil copiarlo. Sí. Y que yo lo use no excluye que usted lo use. Eso significa que no hay rivalidad en el consumo. Una vez creado un software, mientras más gente lo use, mejor. Es más eficiente, socialmente hablando. Pero ¿qué pasa? Para garantizar las ganancias, en teoría para que haya estímulo para innovación, eso se puede resolver de otra forma. Para garantizar las ganancias de Microsoft, se patenta, ya es una barrera institucional que se pone, no técnica. Entonces, si yo tengo ese software sin permiso, me puedo ir hasta preso, ¿no? Correcto. Pero bueno, resulta que los países como Colombia, Ecuador, también producimos bienes públicos, pero en este caso son bienes ambientales. La cuenca amazónica produce aire puro, es el pulmón del planeta y probablemente sin esa cuenca amazónica la vida del planeta se deterioraría grandemente. De hecho, los que más consumen ese aire puro son los países ricos, los mayores contaminadores. Pero ahí sí no firman Kioto y dicen no nada. Ahí sí tiene que ser de libre acceso. Ahí sí tienen que seguir disfrutando de esos bienes públicos que nosotros creamos. Es la nueva División Internacional del Trabajo. Entonces, por supuesto
que hay restricciones externas, hay dependencia, neodependentismo, neocolonialismo, pero el mensaje es que también tenemos gran parte de la responsabilidad de nuestra situación actual. De cambiar. Presidente, volviendo al tema de la integración, a esa forma de ver la integración latinoamericana, hacerse valer como latinoamericanos, de una historia, de una tradición, es que Ecuador decide no asistir a la cumbre iberoamericana en Cartagena. Ecuador dice, si no va a Cuba, no va a Ecuador. ¿Usted cómo puede creer que en el siglo XXI Cuba no sea parte de la Organización de Estados Americanos? Porque no era parte, estaba expulsada. Al Chile Pinochet lo expulsaron, para que vea la doble moral, pero a Cuba la expulsaron. Y ahí usted ve otra contradicción. La OEA sede en Washington, el país del bloqueo a Cuba. Bloqueo que rompe toda la Carta Fundacional de la OEA, todo el derecho internacional y los derechos humanos. Y también la Comisión tiene la sede en Washington. Entonces esta clase de doble moral ya no puede ser tolerada en América Latina. Y la cumbre iberoamericana, ¿cómo se llama? Cumbre de las Américas. De las Américas. ¿Ya? Pero sin Cuba. ¿Por qué? ¿Acaso no está en las Américas? Entonces Ecuador dijo, si no va Cuba, no vamos nosotros. No pudimos venir. Me perdí de conocer Cartagena. No conozco Cartagena, me morí de ganas. Yo le escribí una carta muy sentida al presidente Santos para explicarle nuestra posición. Pero creo que no ha habido cumbre donde Ecuador haya estado más presente que en la cumbre de Cartagena. Y en la próxima cumbre deberá estar Cuba. ¿Y en la próxima? Si está Cuba, estaremos. Ok. Presidente, hay un tema, el presidente Juan Manuel Santos, cuando inició hace 4 años su mandato, habló de las locomotoras mineras, es decir, economías extractivas. Yo decía hace unos años en una charla que di en la ciudad de Nuremberg, si antes en Colombia eran los defensores de derechos humanos los que venían siendo perseguidos, asesinados por cualquier actor armado, ahora van a ser los líderes ambientalistas, y es lo que está sucediendo. Se crea este conflicto entre, esa explotación de recursos, la gente que defiende los recursos como las comunidades autóctonas, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, frente a la necesidad de explotar recursos naturales. ¿Cómo ha hecho el Ecuador para conciliar este modelo? Mire, la verdad nos hará libres, dice el Evangelio, ¿no? En esto hay que ser muy realista, muy objetivo. Cuidado, idealizamos, que es precisamente algo relacionado a lo que le mencionaba anteriormente. Los pueblos indígenas han sido víctimas, indudablemente han sido víctimas de explotación. Eso los hace mejores que el resto. Eso les hace que tengan todas las respuestas. Eso hace que sean ejemplos del buen vivir. No. Y hay cosas que no se hablan dentro de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hay mucho machismo, hay mucho alcoholismo, etc. Es políticamente incorrecto hablar de esas cosas. No es que no se hablan dentro de los pueblos indígenas. Y en esto del ecologismo también hay mucha mitificación. Usted ha dicho, no conozca la situación de Colombia, son perseguidos los líderes ecologistas. Yo le puedo mostrar que muchas veces la violencia viene de estos pseudos líderes ecologistas, los ecologistas infantiles en Ecuador. Cierran caminos, queman ambulancias, cogen prisioneros, le caen a garrotazos. La otra vez que hubo la 11ª ronda petrolera, ¿ya? Unos indígenas con lanza le cayó lanzazo a un representante de una empresa extranjera. Y después, cuando se pone el juicio correspondiente, perseguidos políticos, criminalización de la protesta social. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, o sea, porque no es malos contra buenos, ¿no? Hay matices. Y hay que estar muy atentos con este ecologismo infantil, que nos hace funcionales a la División Internacional de Trabajo que le acabo de manifestar, y al ecologismo neocolonial, donde el rol de nuestros pueblos indígenas es cuidar el bosque para que los otros sigan contaminando el planeta. No podemos ser tontos útiles. ¿Cuál es el modelo? Aprovechar pues hasta el último gramo de oro, hasta la última gota de petróleo de los recursos que con tanta generosidad la naturaleza ha puesto en nuestros territorios, pero con absoluta responsabilidad ambiental y absoluta responsabilidad social. Y por supuesto que eso es posible. Algunos creen o hacen creer que superar el extractivismo es dejar de producir petróleo, minas, etcétera. Probablemente salgamos al extractivismo, pero para regresar a la economía recolectora. Es un abuso, es un absurdo más que un abuso. Es utilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía.
por ejemplo, turismo, por ejemplo, agricultura, industria, pero sobre todo en el caso ecuatoriano, estamos utilizando esos recursos para desarrollar la economía del conocimiento, talento humano, ciencia, tecnología, innovación. La única economía que se basa en un recurso infinito, la mente humana. Por eso Ecuador crea y si lo interpreto bien, presidente Correa, la ciudad del conocimiento. Por eso tenemos el programa de becas más grande de América Latina para el tamaño de nuestra economía. Por eso digo que por eso inicié mi entrevista diciendo, pareciera que lo que hoy está prometiendo el presidente Juan Manuel Santos, ya el Ecuador lo puso en práctica, reitero. Es un proceso y recién estamos empezando, diría yo. No, pero eso ya los ha llevado, es decir, el apostarle al conocimiento, apostarle al ser humano, que es educación, los ha llevado al ranking ya de competitividad. Eso es más bien por la infraestructura, vialidad, energía, etcétera. Pero ustedes también más que por talento humano, que todavía estamos sembrando. Que es la apuesta que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos, o por lo menos que nos anuncia hoy. Sí, pero nosotros decidimos mucho, está en el puesto 75. Para nosotros, más que haber subido 20, 30 puntos, significa que hay todavía 74 países mejores que nosotros. Y eso es lo que vemos. Vale. Y ustedes hacen una apuesta, digamos, importante en tomar esos recursos que genera la economía extractiva e invierten en lo que es la ciudadela del conocimiento. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero, colega, incluso Halman, aquí hay una paradoja, porque Ecuador tiene una quinta parte de su territorio supuestamente protegido, pero no tenemos recursos para protegerlo. Hay muchos mitos, que el petróleo, la minería destruye la selva. Por supuesto ha habido desastre petrolero, por la mala explotación petrolera. Eso se acabó hace 7 años con nosotros. Ahora ganan premios nuestros proyectos petroleros por cuidado ambiental. Pero no nos engañemos, hay que ver la realidad. El principal peligro para la selva es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Y si usted no da alternativas de trabajo, si no saca a esa gente de la pobreza, no va a poder detener eso. Hay tal ilegal. Y no tenemos guardaparques, no tenemos vehículos, no tenemos comunicaciones, no tenemos videovigilancia, etc. Entonces, paradójicamente, los recursos naturales no renovables, petróleo, minas, nos permitirán tener más recursos para conservar nuestra selva. Ya. Presidente Correa, otra cosa que nos ha llamado la atención preparando esta entrevista, nos encontramos ya y tiene que ver con el tema de la integración, con el fortalecimiento de América Latina, su posición frente al gobierno de los Estados Unidos. Hay 3 casos particulares, por ejemplo, el asilo a Julian Assange, digamos, es un enfrentamiento, un desafío mejor, al gobierno de los Estados Unidos, en toda la autonomía que tiene cualquier país del continente, aceptar la visita del presidente de Irán, en fin. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cuál ha sido el planteamiento del Ecuador de relaciones internacionales frente a los Estados Unidos? Ya le pongo un ejemplo. Para diciembre yo le di como regalo al gabinete el libro Startup Nation, que es la historia de Israel, la historia de innovación. Trajimos uno de estos especialistas israelitas en empresas nacientes, startup, joint venture, capital, etcétera, para que le hable al gabinete. Había planificado una visita para conocer la realidad israelí, porque admiramos mucho al pueblo israelí, pero tenemos que denunciar muy fuertemente la agresión brutal contra todo el derecho internacional que está realizando contra Gaza. ¿Eso significa que somos enemigos de Israel? ¿Eso significa que estamos contra el pueblo israelí? No. Significa que rechazamos la política internacional por principios, por valores, etc. Algo similar nos pasa con Estados Unidos. A mí me quieren poner como anti-norteamericano. Yo soy una izquierda moderna. No estoy aquí anti nada, sino por la vida, por la paz, por la dignidad de nuestros pueblos. Yo viví 4 años en Estados Unidos. Tengo 2 títulos universitarios de la Universidad de Estados Unidos, un país que quiero mucho, que admiro mucho, que respeto mucho. Pero su política internacional es un desastre, sobre todo frente a América Latina. Y eso hay que denunciarlo con fuerza. Le doy algunos ejemplos de la doble moral. Tiene la OEA y bloquea Cuba. Y sigue la OEA con sede en Washington. Tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jamás ha ratificado el Pacto de San José, convención sobre la que se sustenta el sistema interamericano de derechos humanos. Contradicciones impresentables que en América Latina del siglo XXI no pueden seguir siendo toleradas. Entonces, el caso de Julian Assange, nosotros investigamos ese caso y había riesgos.
de que no se diera el justo proceso, de que incluso enfrentara la pena de muerte, lo cual atenta contra la Carta Interamericana de Derechos Humanos, no existe en nuestros países, ha sido condenado a nivel mundial la pena de muerte y Estados Unidos la sigue practicando. Por eso soberanamente, no por desafiar a nadie, respetando los derechos humanos, para proteger los derechos humanos de Julian Assange, le otorgamos el asilo. E Irak, nosotros somos, fue Irán más bien, ¿no? Irán, sí. Irán, el presidente. Nosotros somos un país soberano, por favor. No tenemos que pedirle permiso a nadie para mantener relaciones bilaterales con el país que a bien tuviéramos. Pero no solo eso, para que vea la doble moral. Tanto se nos satanizó, incluso el Gafi tomó retaliaciones contra nosotros por abrir relaciones diplomáticas y embajadas con Irán. Y por eso fue que nos dijeron que estábamos lavando dinero, nos amenazaron con cortarnos líneas de crédito, etc. Cuando en Bogotá siempre ha habido pues embajada de Irán. Pero Bogotá sí puede tener relaciones con Irán. Si nosotros tenemos relaciones con Irán, como no le queremos bien a Estados Unidos, ahí sí somos parte del supuesto eje del mal. Francia, vaya vea pues los miles de millones que comercia con Irán. En el Congreso francés tiene una comisión bilateral Irán-Francia, pero es Francia, pues ahí nadie dice nada. Brasil, ¿cuánto exporta Irán? Nosotros no hemos podido exportar un banano todavía Irán, ¿ya? Pero por ser un país con un gobierno progresista que no inclina la cabeza, por no haber pedido a nadie permiso para soberanamente establecer relaciones con Irán, toda la persecución de la cual fuimos objeto. Y somos enemigos de Estados Unidos. No, somos amigos de Irán. Okay. Presidente, usted acaba de decir en esta respuesta un término que me llama mucho la atención y ya para los últimos minutos de la entrevista, ha sido una jornada larga, presidente, y le agradezco su tiempo. No, encantado. Presidente Correa. Ha hecho una cosa que vale la pena desarrollar rápidamente. Yo soy una izquierda moderna. ¿Qué es, en síntesis, en 5, en 10 postulados? Es complicado. Una izquierda moderna. Bueno, guardamos los principios de la izquierda tradicional. Supremacía del trabajo humano sobre el capital, yo diría el ser humano sobre el capital. Y ese es el gran problema del mundo actual. El capital humano sobre el capital, sobre todo el capital financiero, tiene supremacía sobre el ser humano. Todo está en función del capital, sobre todo el capital financiero. ¿Por qué no se sale de la crisis europea? Porque se quiere proteger el capital financiero y no importa que haya desempleo, familias quebradas, no se protege al ser humano. La izquierda moderna no puede negar el mercado, ese fue un error de la izquierda tradicional. Pero una cosa es mercados gobernando sociedades y otra cosa es sociedades gobernando mercados. Ese es el desafío de la izquierda moderna. Los valores, privilegiar valores de uso antes que valores de cambio. Hay cosas con mucho valor y sin precios, o con muy bajos precios, el medio ambiente. Todo esto lo habló la izquierda tradicional. Justicia social. ¿Cuánto habló la izquierda tradicional de justicia social? Pero como le decía hace un momento, habló muy poco de eficiencia. Nosotros tenemos que hablar de eficiencia. Negó el mercado. Nosotros no podemos negar el mercado, pero tenemos que controlar ese mercado en función de los objetivos sociales. Negó la propiedad privada. Será un absurdo en el siglo XXI negar la propiedad privada, pero es el ser humano sobre el capital, no el capital sobre los seres humanos. Y tal vez lo más grave, quiso tener todas las respuestas antes de saber las preguntas. El mismo manual para todos los países. Solo somos una izquierda creativa que respeta la especificidad de cada país, sus procesos históricos, sus valores, etc. Ya para terminar, presidente, al presidente Juan Manuel Santos le comento algo que de pronto, a ver a qué le suena. El presidente Juan Manuel Santos se la ha jugado por la paz en este país. Yo creo en que los que pasan a la historia en la humanidad son los que se la juegan por la paz de sus naciones. Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos ya pasó a la historia. Lo que ha hecho es extraordinario. Y hay un sector, sin embargo, un sector liderado por el expresidente Uribe que a eso le llama castrochavismo. Yo no he podido todavía, nadie me ha podido explicar qué es eso del castrochavismo. Yo tampoco se lo voy a poder explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué a estos gobiernos que se la apuestan por la paz o que por los derechos humanos terminan en esos calificativos? Pregúntale al presidente Uribe. Llámelo a una entrevista. Bueno, presidente, no clasificó Ecuador, pero estaba con un técnico colombiano. ¿Sigue el entrenador Rueda con Ecuador? Sí, aunque se está discutiendo porque me parece que finalizó su contrato, si se les tiene el contrato o no. Yo creo que es un entrenador técnico y creo que Ecuador hizo un buen papel. Los resultados no se dieron. A nosotros lo que nos mató fue el empate en el primer partido contra Suiza. Y nos empata
perdón, la pérdida. Estamos empatando hasta 20 segundos antes. Perdemos un gol, una oportunidad muy clara de gol, nos hacen un contraataque y nos ganan 2-1, faltando 20 segundos para acabar el partido. Luego vencemos a Honduras, luego empatamos contra Francia, pero no nos dieron los puntos. Entonces fue el problema el partido con Suiza. Pero yo creo que Ecuador hizo un muy buen papel, pero lo de Colombia es fuera de serie. Así que sí, nuestras más sinceras felicitaciones, maravilloso. Presidente, muy bien por Colombia. La última pregunta, presidente Correa. Un sueño. Y eso que no estuvo Falcao, ¿no? Y eso que no estuvo Falcao, pero dése cuenta, presidente, esa cantera de líderes, deportistas que hay, eso también ha despertado, como usted lo decía, creer nuevamente en nuestras naciones, en nuestros hombres, en fin. Es que ese es el cambio más importante que hubo en nuestra América. Lo decía Lula cuando se despidió de nosotros en Guyana, cuando dejaba el gobierno, ¿no? El principal cambio que él veía es que antes nos venían sobre los hombros, ¿no? Ahora venían a aprender de América Latina. Correcto. Nuestra experiencia, nuestras políticas, etc. Entonces, América Latina ha recuperado el orgullo de ser latinoamericano. Y ahí es donde viene mi última pregunta, presidente Rafael Correa. Hay un sueño, que es ese hombre latinoamericano, esa dignidad latinoamericana. ¿Cómo sueña usted, después de que nos ha dicho, le apuesto a la educación, le apuesto a creer en mi pueblo, a creer en mi nación, a creer en un sueño integracionista latinoamericano de esa patria grande? ¿Cómo nos soñamos ese hombre latinoamericano que mire a los ciudadanos de tú a tú en todas partes del mundo? Yo creo que Latinoamérica es el continente del futuro. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos talento humano potencial, falta cultivar ese talento humano. Tenemos tal vez la mayor cantidad de recursos naturales del planeta, lo cual incluso es un peligro para la región, porque cuando empiece a escasear ese recurso, objetivo militar. Ya vamos a hacer objetivos militares. Para mí Latinoamérica es el continente del futuro. El sueño con una Latinoamérica unida, próspera, sin llegar a la opulencia, pero con dignidad, con solidaridad, con soberanía y con felicidad. Y con la paz de Colombia. Parte de esa felicidad. Esa será la grandeza y la buena noticia para América Latina. Recuerden que la paz no es solo ausencia y violencia, es presencia. De lo que habló el presidente Santos, de equidad, de justicia, educación, servicios, derechos. América Latina, continente de la esperanza. Presidente Rafael Correa, muchísimas gracias. Encantado, ¿no? Y también, mucha suerte con el canal público. Ok, gracias, presidente. Ustedes, muchísimas gracias.